En la actualidad, la industria del deporte mueve casi $500 billion, siendo 52.000 millones en solo artículos deportivos. ¡Allá van! Pero hace poco más de un siglo, los deportes favoritos de Estados Unidos apenas existían. Los deportes en Estados Unidos a mediados del siglo XIX eran solo una sombra de lo que son ahora. Había carreras de caballos, caza y pesca, esencialmente los deportes centenarios que existían desde tiempos inmemoriales, como el boxeo o el cricket. Dos de los deportes más importantes de los Estados Unidos modernos, el baloncesto y el fútbol, no se habían inventado. Y en la década de 1850, un juego seguía siendo un fenómeno del noreste, conocido como el Juego de Nueva York. Hasta que la guerra estalló. La guerra civil, aunque no lo crean, realmente difundió el juego. A los soldados les encantaba este juego, se lo enseñaban a otros en medio de la guerra. Lo jugaban en casa, se hizo famoso. Y ahora, el béisbol se estaba volviendo tan popular que los equipos podían vender entradas para sus partidos. El primer equipo profesional surgió en Cincinnati en 1869, los Medias Rojas de Cincinnati. Otros equipos no tardaron en seguir el ejemplo de Cincinnati, pero ser jugador profesional de béisbol en aquella época era completamente diferente a lo que es hoy. En la década de 1870, un jugador de béisbol no cobraba un sueldo como para sobrevivir. También debía tener un trabajo diurno. En 1876, uno de esos jugadores era un lanzador de los Medias Blancas de Chicago. Su nombre era Albert Goodwill Spaulding. Comenzó su carrera en los Medias Rojas de Boston, donde ganó el 80% de los partidos como lanzador. Luego el propietario de los Medias Blancas de Chicago lo llevó al equipo de la Ciudad del Viento, prometiéndole una cuarta parte de las ganancias de las entradas. A.G. Spaulding fue una de las mayores superestrellas del béisbol de su época. El LeBron James y el Michael Jordan de su tiempo. Spaulding ayudaría a construir una nueva industria desde cero. Y un día se convertiría en el mayor fabricante de artículos deportivos de Estados Unidos, con ingresos de más de $300 millones al año. Pero su nombre no solo estaría escrito en miles de millones de pelotas de béisbol. Sus contribuciones ayudarán a crear los juegos modernos de béisbol, fútbol y baloncesto. Pero ahora mismo, el béisbol está muy lejos de lo que conocemos hoy en día. El béisbol de entonces no era el deporte estandarizado que conocemos hoy. Los campos tenían diferentes tamaños y los equipos debatían sobre las reglas que usarían antes de los partidos. Los partidos no se limitaban a 9 entradas. El equipo ganador era el primero en anotar 21 carreras. Los árbitros se elegían entre el público al comienzo del partido y anunciaban los strikes, pero no las bolas. No había zonas de strike, los partidos eran eternos. No era extraño que los lanzadores tiraran 40 o 50 veces esperando que el bateador se frustrara e hiciera un mal movimiento. Los lanzadores lanzaban por debajo de la mano y las bolas voladoras podían ser atrapadas para un out después de un rebote. Lanzabas la pelota a una persona para sacarla. Se llamaba taponar o remojar. Las lesiones por taponamiento eran comunes, pero hacían que el deporte fuera más varonil. Y A.G. Spaulding creía que la falta de uniformidad estaba frenando el juego en un momento clave. Spaulding conocía el juego íntimamente, identificó que las mismas pelotas tenían inconsistencias. Todos los lanzadores de la época utilizaban sus propias pelotas de béisbol creadas con sus propias especificaciones. Literalmente hacían pelotas con cualquier material que tuvieran. Piel de vaca o de ciervo. Luego las cosían y dentro ponían lo que tuvieran, goma o corcho, pelo de caballo o plumas de pájaro. Sería del tamaño de una pelota de tenis o softball. El bateador no sabía lo que se le venía encima. Era como un juego de azar para esos atletas. En algunos juegos la pelota era sólida como una roca y podías golpearla más lejos. En otros juegos te daban una pelota blanda y débil a la que apenas podías pegarle. De repente, el Spaulding de 26 años de edad no solo vio una oportunidad para arreglar el béisbol, sino una oportunidad para crear una nueva industria.
Spalding reconoce que tiene que haber cierta estandarización en ese aspecto, pero si él puede estandarizarlo, haría que el juego fuera mejor, pero lo más importante es que ganaría mucho dinero. Con la ayuda de su hermano Walter, Spalding se propuso a crear una pelota de béisbol uniforme. Hay una gran frase que Steve Jobs dijo: a veces la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo muestras. Y A.G. Spalding era ciertamente un creyente de ese lema. Él sentía que sabía cómo hacer una pelota de béisbol. Basándose en las pelotas que utilizaba el propio Spalding, experimentaron con varios prototipos. El núcleo de goma, cordón de arpillera e hilo. Un núcleo de corcho e hilo de tela. Spalding experimentó con la sustitución de los núcleos más utilizados en la época: crin de caballo y plumas, y en su lugar probó con núcleos de caucho rodeados de hilo de lana y una capa de cuero de vaca. Quería una pelota con un núcleo que fuera más apretado, que enviara la pelota más lejos. Incluso tenía el número específico de yardas de hilo de lana que había que utilizar. 369 yardas de hilo de lana dentro de esa pelota de béisbol, y si sobraba hilo o no había suficiente, la pelota era rechazada. Para encerrar el núcleo, las primeras pelotas de béisbol utilizaban una costura llamada patrón de piel de limón, en la que los 4 lados de una sola pieza de cuero se cosen formando una X. El problema era que en las últimas entradas se deshacían las costuras, se salían. Podías desprender la cubierta de la pelota si la golpeabas muy fuerte. No eran buenas. Spalding optó por un nuevo patrón en forma de 8, en el que 2 piezas del mismo tamaño se podían coser juntas de forma más ajustada y uniforme. El mismo patrón se sigue utilizando hoy en día en las pelotas de béisbol. Tienes que amar a A.G. Spalding. Quiero decir, era tan específico en lo que quería. Era todo un perfeccionista. Y probablemente por eso tuvo tanto éxito. Para el paso final, marca la pelota de béisbol con el nombre de su nueva empresa. Pero ahora tendría que convencer a todo el mundo de que debía utilizar su pelota de béisbol. Y Spalding vio la oportunidad de hacerlo cuando 8 equipos se unieron para formar una asociación conocida como la Liga Nacional. A lo largo del siglo XIX, surgieron varias pequeñas ligas profesionales por todo el país. La mayoría solo duraron unos pocos años, pero en 1876 la llamada Liga Nacional prometía ser diferente. Cuando se creó la Liga Nacional de Clubes de Béisbol Profesional, la Liga Nacional sacó este libro de reglas. Esto significaba que si jugabas tanto en Ohio como en Georgia, el juego iba a ser el mismo, y era importante. Era un momento vital porque estandarizó el juego, pero habría la posibilidad de que alguien viniera y dijera: ahora que el juego está estandarizado, ¿no debería haber una pelota estándar? Y ahí llegó A.G. Spalding. Spalding propuso a la nueva liga una forma de garantizar un rendimiento uniforme mediante el uso de una pelota oficial. Era una liga novata, por lo que el dinero no fluía exactamente como ahora. Así que la liga no estaba aceptando lo que A.G. y Walter estaban vendiendo. La liga rechazó su oferta, pero Spalding se negó a retroceder con su iniciativa y propuso un nuevo y audaz acuerdo que le costaría dinero. Creían tanto en su producto que dijeron: les daremos las pelotas gratis en la primera temporada para mostrarles lo buenas que son. ¿Dar algo gratis? ¿No es una locura? La liga acordó utilizar las pelotas de béisbol gratuitamente durante una temporada. Y la pelota de béisbol Spalding Brothers se presentó como pelota oficial de la liga durante el primer partido de liga en 1876. Ahora todos jugaban con la misma pelota del mismo tamaño, y eso de verdad cambió la forma de jugar. El juego era mucho más vivo. La pelota llegaba más lejos. A todos les gustó. ¿Funcionó? Pero pronto, las nuevas pelotas de béisbol estaban creando un problema para los jugadores, uno que Spalding nunca imaginó. En 1877 se volvió víctima de su propia invención porque la pelota era más dura. En 1877 se jugaba sin la pieza esencial del equipo de protección. Y ahora, atrapar la pelota dura y rápida de Spalding era una práctica dolorosa. Las lesiones aumentaban. Los dedos rotos y las manos sangrantes eran habituales. Y algunos se preguntaban si las nuevas pelotas eran demasiado peligrosas para jugar con ellas.